Hola. Hola, hola, les vamos dando la bienvenida. Vamos a esperar que Luz se conecte. Hoy ya tenemos una invitada muy interesante, Luz Vidal, por el Distrito 9. Las personas que se van uniendo, si alguien me puede comentar si es que se escucha bien, les agradecería profundamente. Ahí está la luz. Vamos a esperar ahí que Luz se conecte. Ahí estábamos con Luz. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho gusto, feliz acá de estar. Estuvimos hoy día en un trabajo más, como dicen en la campaña, un trabajo más por aéreo. Dejamos un poquito las calles, nos estuvimos conectando con las compañeras de Latinoamérica a través de Colatrao, Mm. porque hoy día estamos conmemorando nuestro día, pues. Sí, pues, así que te agradecemos mucho que, bueno, que en este día que, mm, que es especial, ¿no es cierto?, para ustedes, hayas querido venir acá y conversar un poquito. Así que, bueno, Luz, quizás antes que nada me gustaría que te presentaras, ¿no es cierto?, y que nos contaras un poquito. Nosotros, en el fondo, comentamos que tú eres candidata constituyente por el Distrito 9, ¿no es cierto? Pero me gustaría que tú misma te presentaras este espacio y nos contaras quién eres. Bueno, yo soy Luz Vidal Huiriqueo, soy trabajadora de casa particular, fui dirigente sindical durante el año 2000, parte del 2019 y 2020. Debí dejar la dirección del sindicato para unirme a esta batalla, a esta gran lucha que estamos dando hoy día los chilenos por cambiar una constitución que nos es absolutamente adversa, sobre todo para las mujeres y para los trabajadores. Así que tengo tercer año de universidad, es un caso un poco anormal dentro de mi sector. Las mujeres en mi sector muchas veces han dejado desde muy joven sus casas, sus familias, para atender a otros. La precarización en escolaridad, también, tal vez también ha hecho que este sector, este gremio, le haya costado tanto alcanzar derechos. Cuando yo me uní al sindicato y cuando conocí a nuestro sector organizado, fue justamente porque se vulneraban mis derechos. Así que desde ahí no he parado de apoyar, de tratar de aportar de una u otra forma para que un sector tan amplio de la población chilena y de la población laboral de las mujeres, nosotros correspondemos al 9% de la tasa ocupacional femenina en Chile, no es menor. Eh, Así que hemos tratado de dignificar, de valorar y que se respeten los derechos que con mucha lucha se han alcanzado. Mm, mm. Sí, importante, bueno, todo lo que nos decías. Yo creo que hoy día, bueno, también invitar a todos que se van uniendo, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden ir haciendo ahí abajo. Eh, y bueno, yo primero quería, la otra vez estuvimos conversando, Luz, y tú me contabas, claro, como decías ahora que tuviste que dejar hace poquito el sindicato, ¿no es cierto? Eh, y el tema de los cuidados, que lo mencionas también, ¿no es cierto? Ha sido un tema súper relevante, o sea, siempre, ¿no? Pero hoy en día me gustaría preguntarte cómo ha sido esto desde el inicio de la pandemia, porque eso también ha cambiado las condiciones, ¿no? Eh, con respecto a la situación, bueno, de las mujeres en general,
pero sobre todo de un sector muy precarizado como es el trabajo en casas particulares. Entonces me gustaría un poquito quizás escucharte a ti con respecto al contexto en el que estamos. Sí, bueno, mira, el sector nuestro, y digo sector porque no es solamente Sintracap, sino que son distintas organizaciones que llevan muchísimos años trabajando. Hoy día, por ejemplo, que conmemoramos el Día Internacional de las Trabajadoras de Casa Particular, Colatrao lleva 33 años de funcionamiento. Colatrao se formó justamente por organizaciones de Chile, Colombia, Honduras, Perú, eh, creo que Ecuador me parece que fue el otro país que formaron en su primera instancia, se juntaron para unir voces y a nivel internacional demandar derechos a través de la OIT, a través de la ONU y distintos derechos humanos, que se pudiera regularizar mucho más el trabajo doméstico, denominado así. Hoy en día cada vez se le denomina más trabajo de cuidado y se está cambiando esa nomenclatura de nombres porque muchas mujeres se dan cuenta o están valorizando el aporte que se hace. Y cuando uno valoriza más, cuando tú no lo puedes tener. Es así cuando nosotros perdemos un familiar, ahí recién nos damos cuenta de la importancia de lo que ello implica. Y en pandemia, muchas mujeres levantaron las voces también por nosotras, eh, porque se dieron cuenta cuando les faltaba de lo importante que somos en la familia en las cuales nosotros nos desarrollamos laboralmente. Pero no siempre es así, aun cuando se tiene la conciencia del rol que cumplimos, nosotros hoy en día todavía seguimos siendo vulneradas, incluso con una legislación que ha avanzado para nuestro sector, por las mismas mujeres a veces, porque son ellas nuestras empleadoras. Ellas son las que son muchas veces incapaces de entender que una mujer se cansa, que una mujer sufre violencia cuando se te controla la vida personal, la vida afectiva, cuando no tienes derecho a privacidad, cuando no tienes derecho a libertades que en otros sectores sí se tienen. Entonces, sí, es cierto, se levantaron voces durante la pandemia porque nos hicimos notoria cuando hace falta. Nos hicimos notorias también porque nosotros dimos lucha. Hay que recordar que el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, junto a las otras organizaciones que conforman la Coordinadora de Trabajadoras de Casa Particular a nivel nacional, el año pasado no paramos un día, ni un día, durante 6 meses, hasta poder obligar al Estado a que se sentara para ver cómo se protegían a más de 360.000 mujeres que en Chile desarrollan este trabajo. Sí, estaba leyendo la declaración que habían emitido hoy día y también esto que tú mencionas, ¿no? Cómo también la pandemia ha hecho que se haga notorio algo que tiene que ver, que se ha hecho por esto desde un lugar precario y cómo recién, yo ahí leía que en 1988 se empieza a conmemorar recién el día, el 30 como... ¿Luz, me escuchas? Como el Día Internacional. Sí, sí, creo que ahí se había cortado un poquito. ¿Me escuchas, Luz? Sí, te escucho. Ya, pensé que se había cortado. Entonces, es como tú decías, ¿no? Como cómo se hace visible hace poco, ¿no es cierto? O empieza a tomar, en el fondo, como, o se lucha más por la visibilidad de este trabajo, ¿no? Y qué bueno que, como esto que tú hablabas, que se empieza a cambiar el concepto por el concepto de cuidado, que eso cambia mucho la perspectiva y cómo vamos a mirar este trabajo que ha estado tan precarizado. Y con respecto a eso, Luz, quizás sería bueno que nos contaras, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a ser candidata constituyente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese camino y qué te motivó a ti? Bueno, los 6 meses de lucha que dimos en el Congreso, en la prensa, en estar exponiendo tu seguridad, eso también te dio una visibilidad. Nosotros el año pasado, y bueno, yo soy de posturas, tal vez porque por la formación que tengo, de posturas bien firmes.
El año pasado nosotros, como muchos otros años, tal vez pudimos habernos sentado a la mesa del gobierno y haber ido a tomar desayunos con ellos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ese día nosotros no quisimos sentarnos con el gobierno porque había una mujer trabajadora que había perdido sus ojos y había una ministra de la Mujer que no había sido capaz de levantar la voz por una mujer que no estaba tirando una piedra, que no estaba quemando un vehículo, que no estaba haciendo barricada. Ella se iba a su trabajo. Teníamos una ministra de la Mujer y teníamos ya una ministra del Trabajo. Mujeres. Y yo lo planteé en mi organización, en Sintracap, y yo soy bastante democrática. Entonces yo les dije a ella, la invitación está hecha. Si alguna de ustedes quiere pasar adelante e ir a sentarse con el gobierno, que no está respetando los derechos humanos, puede hacerlo. Yo como presidenta de esta organización no me voy a sentir pasada a llevar, ni tampoco voy a quitarle ese derecho. Pero yo como mujer no puedo avalar esas instancias en las que está el gobierno. Desde ahí marcamos postura y nosotros dijimos, no nos vamos a sentar ni vamos a ser cómplices de las violaciones de los derechos humanos, porque una vez dijimos, para que nunca más en Chile. Cuando se dijo eso yo tenía alrededor de 16 o 17 años. Tomaba conciencia de lo que era eso. Ahí que yo les cuento, yo el 73 nacía, pero supe de esas violaciones. Y creo que todos debemos contribuir para que nunca más eso vuelva a ocurrir, para que ese nunca más sea efectivo. Cuando tú te sientas con un gobierno a conversar o a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, estás siendo cómplice. Cuando no se está respetando a las mujeres, cuando había mujeres que habían sido abusadas en comisaría, cuando habían sido mujeres que habían sido violentadas por agentes del Estado. Yo no me iba a sentar en esa postura. Después se presentó la lucha que dimos por visualizar nuestro trabajo, que era precarizado, que era abusado. Ahí también manifestamos fuertemente nuestra postura y salimos a la calle el día 1 de mayo, con 5 compañeras más, donde fuimos detenidas por transitar en una comuna, desde una comuna que no estaba en cuarentena hacia otra que tampoco estaba, pero transitamos por una comuna que sí estaba en cuarentena. Entonces, como las políticas del gobierno han sido tan poco claras, nosotros pensamos que podías hacerlo de una a otra transitando por una que sí estaba en cuarentena, que era Santiago Centro, y ahí nos detuvieron carabineros. Eso a mí me implicó también, yo denunciaba los abusos que mis compañeras estaban siendo sometidas, ya te digo, de más de 3 meses estar retenidas en sus trabajos, obligadas a permanecer. El encierro estaba haciendo ya mellas con ellas, muchas llorando, eran los llamados que recibíamos en el sindicato. Cuando a mí mis empleadores me dicen, Luz, tú ya tampoco puedes salir más, yo duré una semana cuestionándome si mantenía mi trabajo o simplemente era consecuente con lo que estaba haciendo. Y decidí botar mi trabajo personal para dedicarme netamente al sindicato. Desde esa fecha en adelante yo me dediqué 100% al sindicato, a defender a mis compañeras. Renuncié a mi situación laboral por defender a las que menos tienen. Yo tenía la posibilidad de solventarme por un par de meses económicamente y saqué las cuentas. La verdad es que hice eso, saqué las cuentas y dije, puedo llegar a marzo sin ningún problema. Claro, sin ningún problema, teniendo restricciones, obviamente. Pero en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, cuando uno tiene que defender a otros, muchas veces se tiene que privar de ciertas cosas. Hay prioridades en las cuales uno se tiene que enfocar. Y eso fue lo que hice. Esos mismos trabajos fueron los que fueron visibilizándome, levantándome como una mujer de lucha, y fueron las organizaciones con las que estaba trabajando, más ONG, quienes primero plantearon la posibilidad de que, mira Luz, ¿por qué no serías una buena voz para defender a las trabajadoras, a las mujeres? Tienes garra, podrías estar.
y después se planteó a través de los partidos políticos esa posibilidad, porque obviamente nosotros como trabajadoras de casa particular, un sector precarizado, no íbamos a tener las posibilidades de nosotros embarcarnos solas en una situación así. Teníamos que hacer alianza. Y como yo soy democrática, creo que si bien hoy en día los partidos políticos están muy desacreditados ante la sociedad por la desconexión que han tenido con la realidad del país, muchos se han olvidado de cuáles son sus funciones también, los parlamentarios. Y yo lo he dicho en conversaciones, reuniones que hemos tenido. La ciudadanía no va a perdonar fácilmente cuando ellos han sido cómplices de todas las situaciones que Chile ha venido demandando desde el estallido social, porque ellos son los que legislan. Mala educación, mala salud. Entonces les va a costar nuevamente volver a hacer esa conexión con la realidad. Y si bien nosotros creemos en una democracia sana, deben haber estas instancias, debemos también contribuir, no solamente criticar. Y muchas veces para contribuir hay que estar ahí, para recordarles, para decirles cuál es su función dentro de la democracia. En esa misma línea, porque yo te escucho y hay un trabajo tuyo y de seguramente muchas otras compañeras, ¿no es cierto? De no quedarse calladas y en el fondo tomar la decisión de, de visibilizar y luchar, ¿no? Desde tu perspectiva, lo que han venido trabajando, ¿cuáles han sido lo que se ha ganado? Así como, ¿cuáles han sido los derechos ganados o lo que han podido como ir cambiando y qué es lo que queda todavía? Mira, yo creo que voy a empezar por el gran tema que a nosotros nos falta. Y eso se llama fiscalización. Creo que la Dirección del Trabajo como organismo del Estado ha estado muy en deuda con este sector. Siempre nos dan excusa de que la Constitución impide la fiscalización efectiva porque es una propiedad privada que va en contradicción con el artículo de la Constitución que impide el ingreso a un domicilio. Pero nosotros hemos tratado de decir, si se nos reconoce como trabajadores, ¿por qué no se puede entender ese espacio? Porque muchas veces hay interpretación de la ley. Ese espacio entonces deja de ser un espacio netamente privado para ser un espacio laboral. Si tú tienes a una persona allí que está laborando, ahí deben cumplirse las normas que hoy día están establecidas. Y en eso sí debemos ser justos en reconocer que han habido avances. Tenemos nosotros la obligación del contrato, de escriturar el contrato, pero como no tenemos la fiscalización, esa ley, no hay fiscalización sobre esa ley. Yo diría que cuando hablábamos nosotros el año pasado, el 53% de las mujeres del hogar, trabajadoras del hogar, estaban en la informalidad. La ministra del Trabajo, la señora Saldívar, dijo en el Congreso que eran las mujeres trabajadoras las que no querían tener contrato. Cuando yo me subo, por ejemplo, a un taxi y le digo al taxista, sabes que voy apurada y necesito que te pases todas las líneas, los semáforos rojos de aquí para adelante, el taxista lo más probable es que me diga, lo siento señora, a mí me van a pasar parte, porque a ellos sí se les fiscaliza. Entonces, esas personas se conocen la ley y saben las consecuencias de infringirla. Pero como no hay fiscalización, los empleadores, quienes son los obligados a escriturar el contrato, les da lo mismo tenerlo. Porque puede una trabajadora decir, sabes que yo no quiero tener contrato. Y puede que ocurra. Pero el empleador, al igual que el taxista, debería decir, sabes que a mí me va a pasar una infracción si yo te tengo sin contrato. Pero como acá no ocurre nada de eso, había un 53% de trabajadoras que estaban en la informalidad. Datos que, por supuesto, nosotros los conocíamos desde la Dirección del Trabajo. O sea, ellos conocían desde el Ministerio, desde la Dirección del Trabajo, sabían perfectamente cuáles eran las cifras. Y si nosotros hablamos que son 360.000 mujeres trabajadoras del hogar, habían más de 150.000 mujeres que estaban en la informalidad.
que ahí es, yo creo que se une, bueno, desde una perspectiva feminista, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre con lo público y lo privado, ¿no es cierto? Porque el trabajo en casa particular, el trabajo doméstico, como uno ve que las problemáticas están asociadas a eso, que es lo que tú mencionas, ¿no? Porque se nos hace muy evidente que se tienen que fiscalizar ciertos trabajos, pero cuando ese trabajo refiere al cuidado, está dentro del hogar, ¿no es cierto? Aparece lo conflictivo y la precarización, ¿no? Y en el fondo esta respuesta del gobierno de responsabilizarlas, de responsabilizar a quienes están siendo vulneradas, ¿no? Que es una respuesta Exactamente. nefasta, ¿no? Es traspasar la responsabilidad a quien es abusado, es quitarse también ellos la responsabilidad, porque aquí los grandes responsables, si bien es cierto, pueden ser los empleadores, pero nosotros decimos, son los empleadores porque conocen la ley y porque la están infringiendo, es la dirección del trabajo quien sabe las cifras que tiene de informalidad y de incumplimiento de la ley, y en tercer grado podrían ser las trabajadoras que de repente pueden solicitar que no se les haga contrato. Entonces no puede venir una funcionaria del Estado a no hacerse cargo de sus propias responsabilidades como ministerio y endosarles a otro la responsabilidad. Sí. Y claro, este trabajo lo realizamos mujeres, mujeres que tienen falta de escolaridad, les es difícil de repente poder empaparse de los derechos, porque muchas veces, como a mí me tocó escribir una crónica para el Le Monde Diplomatique, yo decía, muchas mujeres no es que no les importe lo que está ocurriendo a nivel país, lo que pasa es que no les queda tiempo, porque las mujeres trabajadoras de casa particular, si bien es cierto la legislación chilena dice que las que están puertas afuera deben trabajar 8 horas diarias, lo cierto es que trabajan 9 o 10. Y si nosotros a eso le sumamos que el transporte público para llegar desde sus sectores, domicilio, hasta sus puestos laborales implica casi 2 horas de ida y casi 2 horas de viaje, nosotros sacamos fácilmente 14, 15 horas al día fuera del hogar. Y después a eso tú le tienes que sumar el trabajo que te implica ser dueña de casa. Porque esa mujer no es que solamente trabaje desarrollando el cuidado en otra casa, también tiene que llegar a su domicilio a hacer ese cuidado, de cocinar, de preocuparse de la familia, de que estén todo en orden, que si los niños hicieron sus clases, sus escolaridades. Entonces, ¿en qué momento las trabajadoras de casa particular podrían tener esa participación activa en los sindicatos? ¿Podrían tener esa participación activa en informarse y empoderarse más respecto a sus derechos? No les queda tiempo. Sí. Me estaban diciendo que me escucha. ¿Tú me escuchas bien, Luz? ¿O me escuchas bajito? Sí, yo te escucho súper bien. Ah, ya. Sí, me decían que se escuchaba bajo. Luz, y desde ahí, ¿no es cierto? Como que yo te preguntaba, como, claro, evidentemente hay muchos conflictos que se hace que se junten muchos, o sea, como relacionados a muchos factores que se juntan en esto, ¿no? Desde lo ganado, ¿hay algo que, porque tienen una lucha ferviente y larga, entonces, algo en lo que tú sientes que hayan avanzado o que hayan ganado durante este periodo? ¿Tú te refieres a la pandemia? Más que la pandemia, como quizás desde tu sector, ¿no? Como, o también quizás en el contexto de pandemia, o sea, como, ¿qué, como, ¿cuáles han sido los logros o los logros en esta lucha que llevan? Mira, yo creo que hemos tenido avances, han sido pocos. Deberíamos hoy día, después de tener un sindicato que es uno de los más antiguos de Chile, que no tuvo ni siquiera un cese de funciones en dictadura, nosotros deberíamos ser uno de los sindicatos, de las organizaciones gremiales que mejor estuviéramos. Nosotros ahí podríamos decir, sabes que la lucha ha sido pero exitosa, pero lamentablemente todavía no ha podido ser así, tal vez por lo que te explicaba anteriormente, el poco tiempo que se queda.
pero sí podemos rescatar, por ejemplo, tenemos hoy en día la posibilidad de que muchas mujeres más se estén preparando, se estén empoderando respecto a las leyes, se estén uniendo nuevamente a los sindicatos y puedan desde allí defender, empoderarse y entender que la función que cumplimos es fundamental para que la sociedad funcione, para que la vida en sí se desarrolle. Si nosotros, las trabajadoras de casa particular, dejásemos de funcionar, yo creo que hay muchas áreas en las cuales igual se separaría un poco la vida. Mm, mm. Entonces, dignificar eso, pero todavía falta. Yo creo que todavía falta, y eso se demuestra, se grafica con la cantidad de abusos y con la cantidad de despidos que hubieron el año pasado, con la precarización y lo que costó que el gobierno, teniendo, creo que todos en sus casas, los agentes de este gobierno, creo que todos en sus casas tienen a una trabajadora que todos los días se preocupa por ti, que todos los días te atiende, que todos los días tal vez hay una sonrisa, hay un cariño, y sin embargo se demoraron casi 7 meses en sacar una ley que venía a favorecerlas, y que era una demanda que nosotros como sector llevábamos hace muchos años exigiendo que se nos incorporara al seguro de cesantía. Mm, mm, mm. Sí. Y esto, ¿no? Como que es importante recalcar que la labor, esto como de la labor del cuidado, si es que no existe, serían muchas, o sea, se cae el mundo igual, ¿no? En el fondo, Sí, si nosotros el cuidado no lo desarrollamos, eh, realmente la vida en sí, como te decía yo, deja de funcionar. O sea, el cuidado va mucho más allá también, eso sí, que simplemente hacer la labor que nosotros hacemos. Porque si bien es cierto, todavía nos falta avanzar, nosotros hemos logrado dar más pasos, que hay otras mujeres. Nosotros hoy día en el programa constitucional que estamos presentando a la ciudadanía para que ellos decidan, nosotros vamos por los trabajos de las dueñas de casa, porque una dueña de casa de los sectores más precarizados, porque las dueñas de casa del barrio alto te aseguro que no lo hacen, o lo hacen un día y terminan con estrés, y terminan de repente casi así, si se quedan el fin de semana completo con los niños y tienes que hacer todas las cosas a la casa, te aseguro que necesitan un spa para ir a relajarse, porque ya no dan más de estrés. Pero no así las mujeres que viven, te digo yo, los distritos que hoy día nosotros estamos tratando de representar. Las mujeres de Cerro Navia, las de Independencia, las de Huechuraba, esas mujeres que hacen exactamente el mismo trabajo que yo hago. Ellas lavan, ellas planchan, ellas limpian, ellas cuidan, pero a ellas ni siquiera se les reconoce esa actividad como trabajo. Entonces, obviamente nosotros decimos, mira, queremos defender para nuestro sector el trabajo doméstico, pero también queremos que otras mujeres también sean reconocidas como trabajadoras. Y el Estado ahí tendrá que entrar a jugar. ¿Cómo se va a proteger? Porque si todas esas mujeres paran de hacer la función, ¿cómo se prepara para que una persona salga a trabajar? ¿Cómo se prepara para que la economía del país siga funcionando? Si todas ellas prestan, y digo prestan, su trabajo para que el país se siga desarrollando. Hoy día yo colocaba en Twitter muchas mamás, muchas trabajadoras del sector. En nuestro sector tenemos abogados, profesores, médicos, periodistas, que son hijos de nana, son hijos de trabajadoras. Pero también hay muchos profesionales que a costa de que su mamá estuvo ahí en la casa, esperándolo, preocupándose, hoy día también son los profesionales que son. Entonces, hoy día debemos abogar todos porque el trabajo de cuidado sea incorporado y sea reconocido para todas quienes lo desarrollamos. No puede ser porque es absolutamente una discriminación para un grupo de mujeres que para unas sí se les reconoce y para otras no. Para unas se les reconoce porque lo haces en un domicilio,
Entonces hay que ver cómo el Estado va a regular esta situación y cómo se va a quedar resguardado que el tema de cuidado esté constitucionalmente garantizado también para el trabajo que se realiza en la casa, el trabajo cuando haces cuidado con tus familiares. Durante esta situación de campaña que yo he hecho, me he encontrado con situaciones muy dramáticas de mujeres, porque normalmente más encima somos las mujeres quienes hacemos el cuidado, sobre todo con familiares, los padres, cuando ya están mayores. A mí me pegó muy fuerte hace unos días atrás cuando encontré a una mujer que se quedó cesante, profesional, pero sus padres, como entre todos apoyaban, los hijos apoyaban para que hubiera una persona que le hiciera el cuidado a dos adultos mayores, y ella se queda cesante, los hermanos le dicen, vuélvete a la casa y cuida a los papás. Entonces me dice, ya no doy más, y que Dios me perdone, pero creo que estarían mejor si ya no estuvieran acá. Y ella se larga a llorar, fue impresionante cómo pudimos tratar de contener a esa compañera, a esa mujer que chuta, ama a sus padres, pero como el tema del cuidado solo recae en ella, después de meses de estarlo haciendo, ya no da más. Ya no hay instancias del Estado que puedan apoyarte en decir, sabes que esta mujer necesita apoyo psicológico, esta mujer necesita un apoyo, no sé, desde el municipio, desde alguna instancia, el Senama, que se haga cargo también de cómo las van a sostener. Sí, ¿no? Y cómo recae, bueno, esto, ¿no? Como recae siempre en la figura de la mujer, ¿no? Y eso trae, bueno, yo hablo desde mi sector, yo soy psicóloga, ¿no? Pero que las labores de cuidado están asociadas, ¿no es cierto?, generalmente a un nivel de angustia o de, de sintomatología, ¿no es cierto? Y que tendemos también a normalizar y naturalizar, ¿ya? Eh, considerando eso, Luz, desde tu lugar como candidata, ¿cuáles son tus expectativas y cuáles son tus objetivos, ¿no es cierto?, para la generación de una nueva constitución desde el distrito que tú representas, que ya nos contabas un poco, como haciendo cierta alusión a a quién es la mujer que habita en ese territorio. Eh, eso, como cuáles serían tus objetivos desde la candidatura. Bueno, mira, nosotros tenemos 7 principios en los cuales nos vamos a enfocar para poder ir a representar al sector en el cual hoy día estamos trabajando. Creo que el primer factor que colocamos es que necesitamos una constitución que sea con perspectiva de género. Cuando nosotros tocamos los temas, por ejemplo, del agua, que afecta a una zona ya amplia del sector, el tema de las mujeres igual pesa ahí, porque ella es quien tiene que con, no sé, pues 50 litros de agua estaban entregando por persona en, si me ayudas, el lugar que es más precarizado en agua hoy en día es... Ay, pero bueno, hay sectores en los cuales hoy día en pandemia se le está entregando 50 litros de agua por persona en esas familias. La mujer es quien sobrelleva el peso de cómo se hace la distribución del agua para que la vida funcione en esa familia, con 50 litros de agua por persona, donde se tienen que bañar, donde se tienen que alimentar, donde tienen que beber agua. Entonces, cuando tocamos el tema del agua, lo tocamos con perspectiva mujer. Cuando tocamos el tema de salud, cuando tocamos el tema de jubilaciones, que no dan para que los adultos mayores puedan tener una vida autosustentable por ellos mismos. Son muchas veces las mujeres que tienen que cargar con eso. Y así podemos ver los distintos temas. Me interesa el tema de perspectiva de género, me interesa el tema de la creación de un poder autónomo hoy en día que no tenemos, como podría ser la Defensoría del Pueblo. Las violaciones a los derechos humanos, las violaciones, incluso de repente el abuso que se comete contra mujeres,
muchas veces por la precarización y la diferencia laboral que uno tiene, diferencias de sueldo en respecto a los hombres, muchas veces no te permite contratar abogados y enfrentarte a ciertas violaciones que de parte del Estado tú estás teniendo. Entonces sería súper importante poder tener eso desde los pueblos originarios. ¿Cómo el Estado va a hacerse cargo de esa invisibilidad que ha tenido durante siglos con los pueblos originarios, con los pueblos nativos de acá somos nosotros? Entonces, ¿cuál va a ser la instancia que les va a dar esta nueva constitución para tener la representación? Cuando hablamos de la distribución del poder, ¿cómo van a acceder las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, a la distribución del poder? Sabemos que las mujeres, por ejemplo, tienen muchas veces para acceder a puestos de más poder en las empresas privadas, tienen que dejar de postergarse como mujeres. Si ellas quieren desarrollarse como madre, no lo pueden hacer, porque las empresas, una vez que tú te ves en esas circunstancias, te van a sacar inmediatamente. Entonces, todas esas situaciones de vulneraciones de las mujeres, creo que cada uno de los temas que se toque en la elaboración de esta nueva constitución deben ir con perspectiva de mujer, deben ir desde una mirada. Que es importante ahí, ¿no? Como que cuando uno hace la lectura desde la perspectiva de género, ¿no? Como desde una clave feminista, en el fondo permite levantar ciertas temáticas que son sumamente relevantes, que acá tú lo que hablas es como desde muchos lugares una precarización de la vida completa, ¿no? Y de cómo una nueva constitución tiene que escribirse desde ese análisis que hacemos, ¿no? De lo precario de la vida, que yo creo que la pandemia ha sido como una lupa, ¿no? A la precarización que ya existía, pero que en el fondo esta crisis sanitaria y social ya como que hace que esto se vea de forma más clara y evidente, y cómo es importante hacer la lectura y también generar una constitución que tenga una perspectiva de género, porque hay que considerar muchos temas que no han sido considerados previamente, ¿no? Yo creo que eso es como lo que trae también esta mirada que tú traes. También quizás sería interesante que nos contaras, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo crees que porque está la posibilidad del cambio, ¿no es cierto?, de las elecciones, ¿ya? Quizás escucharte un poquito con respecto a eso, ¿ya? Eso, como que el día de ayer Piñera dio un comunicado con respecto a eso, entonces me gustaría poder escucharte a ti. Mira, yo creo que nosotros colocamos siempre el valor de la vida antes que las situaciones personales. Para muchas candidaturas va a ser un peso adicional el hecho de que se estire este plazo de elección. Por eso nosotros apostamos a que pudiera estirarse también esto, con la cantidad de contagio, con la situación real que hay a nivel país, con la situación de camas críticas. Pero esto no va a afectar absolutamente nada si no se toman las medidas que deben tomarse. Yo que he estado en la calle, yo que me movilizo en el metro, en la micro, yo el 99% del tiempo ando en metro, en micro. Si un día me quedo muy tarde en un sector, pago un Uber. Pero si no, es simplemente metro y micro. Y tú ves la realidad de cómo la gente anda realmente todavía como tarro de sardina. Hoy día estamos en cuarentena total en la región metropolitana, y la verdad es que no se ha notado eso. Y no se ha notado eso porque el gobierno no está colocando la situación de salubridad pública antes que la realización de la vida económica. O sea, la gente tiene que seguir trabajando y tiene que seguir, como decimos nosotros en buen chileno, rascándose con sus propias uñas. O sea, no hay aportes del Estado para que esta situación sanitaria hoy día realmente se paralice, bajemos los índices de contagio.
porque no sacas nada con tirar una elección que, si bien es cierto, para los adultos mayores pudiera ser que fuera más complicado, pero ¿cuánto es el tiempo que tú vas a estar en una fila para hacer el proceso de votación? ¿Una hora? ¿Cuánto es lo que te transportas en estos medios de locomoción? Yo te decía, las trabajadoras de casa particular son 2 horas mínimo, así también los obreros de la construcción. Hoy día lo analizaba con un compañero y decíamos que eso es como del curso de economía básica. Cuando la economía está creciendo o cuando no se ha detenido la economía, en los procesos de construcción, ahí es cuando se nota, porque sigue avanzando. Y la verdad es que eso no se ha detenido. Tú vas a un, qué sé yo, a un centro de distribución de materiales de construcción y todo no lo encuentras. No encuentras esos materiales. Y la gente de repente, claro, tiene que seguir trabajando algo para poder lograr sobrevivir. Entonces, si no hay medidas económicas que realmente permitan llevar una cuarentena efectiva, esto no va a detenerse. No porque corramos las elecciones 2 meses, 3 meses más. Nosotros, a pesar de que para muchas candidaturas, como te digo, va a ser un peso, es un peso psicológico y es un peso económico también para la gran mayoría. No olvidemos que solo la derecha puede sustentar la campaña por tantos meses. El resto, incluso partidos políticos, nos van a poder. Entonces, menos los independientes. Esa es una situación. Pero estamos dispuestos a eso, pero tiene el gobierno que tomar medidas para que realmente sean efectivas las cuarentenas. Si no, no va a servir de nada estirar este plazo de elección. Vamos a seguir con los índices de contagio que tenemos hoy en día. Sí. Mira, ahí Luz, nos hacen algunas preguntas. Ahí preguntan, dice, ¿cómo ha afectado la pandemia a las trabajadoras de casa particular que viajan desde otras regiones a Santiago para trabajar? No sé si ahí tienes algún dato o qué nos podrías contar con respecto a eso. Bueno, sí. Nosotros el año pasado, cuando se vivió el proceso de cuarentena acá en Santiago, estaba absolutamente restringido salir igual. Eh, para muchas compañeras estar lejos de sus sectores, no olvidar que nosotros como no somos reconocidos como una labor esencial, por lo tanto, ellas se tenían que quedar en sus domicilios, que son sus trabajos. Y entonces, normalmente hay compañeras que cuando se viene de regiones tú vas a lo menos una vez al mes a ver tus familiares. Ahora era imposible, porque no había ni siquiera permisos cómo pudieran ellas desplazarse. Intentamos ayudarlas de alguna otra forma para que pudieran ver cómo llegaban. Intentamos enseñarles algunas, pero cuando son personas mayores igual es difícil. Estas mismas plataformas de comunicación para que se pudieran mantener más en contacto con sus familiares, pero sin duda que el tema nosotros de hecho lo trabajamos incluso con el ISL, que es el organismo que a nosotros nos aloja. A la gran mayoría las aloja el ISL. Exigimos que hubieran plataformas de salud mental, porque había muchas compañeras que ya estaban muy afectadas. O sea, tú hablabas con ellas y eran 2 o 3 palabras y se rompían en llanto, y uno a través del teléfono, con muy pocas herramientas desde el ámbito psicológico, tratábamos de contenerla, muchas veces sirviendo simplemente para que desahogaran en nosotros sus frustraciones, sus preocupaciones por la familia. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro para las trabajadoras de casa particular toda esta situación de pandemia. Y también, bueno, ahí hacían otra pregunta que yo creo que habías comentado algo al comienzo, que también lo mencionas ahora, ¿no? Que para muchas compañeras significó pasar de un trabajo puertas afuera a un trabajo puertas adentro, ¿no? Durante la pandemia, y eso seguramente, que lo cuentas acá, no ha tenido tiene un impacto fuerte en ellas, en su familia, en sus hijos, ¿no? Eh, que también es como que se ha dado bastante, lo mencionabas hace un rato. Sí, mira, nosotros el año pasado, esa campaña que yo te digo que no paramos en esa lucha, en darla alrededor de 6 meses o más,
nosotros colocamos casos que nos pegaron muy fuerte. Entre ellos fue una mujer peruana, compañera, quien tenía 2 hijos. Y el empleador, ella viajaba todos los días puertas afuera, y el empleador le dice, de ahora en adelante, si quieres mantener tu trabajo, te tienes que venir acá. Ese domicilio no tenía habilitado donde tenerla. La alojan en una logia, ahí donde está el gas, donde está todo ese, no había un espacio privado para ella. Las condiciones eran realmente, porque nos mandó fotografía, eran inhumanas tener a una trabajadora en esas condiciones. Y lo que era peor, a esa mujer no le permitieron llevar a sus hijos al trabajo, un niñito de menos de 2 años. Cuando nos asustamos y nos violentamos y no sé, nos levantamos con rabia por casos como Tomasito, realmente cuando tú lo vives desde otro punto de vista, tú no entiendes cómo pueden haber personas tan inhumanas que son incapaces de colocarse en el lugar de una madre que tiene que dejar a su hijo con una vecina. Y ni por mucho que tú tengas la confianza en una vecina, nunca va a estar más seguro que contigo. ¿Cómo va a dormir ese niño en la noche? Un niño menor de 2 años. Y siendo ella el sostén del hogar, la familia estaba a cargo de ella. Entonces, son casos que realmente nos golpearon fuerte el año pasado en la campaña Cuida a quien te cuida, y quisimos con eso nosotros graficar realmente el impacto que significaba para las trabajadoras de casa particular esos abusos, porque esos son simplemente abusos de personas que tienen noción, porque tú cuando te encuentras con personas donde de repente, puedes decir, tienen rasgos psicopáticos, pero son personas educadas, son personas que tienen una formación académica, tienen ellos otros estándares, y uno le cuesta mucho entender cómo pueden tener esos rasgos tan inhumanos. Sí, ¿no? Como con toda falta de dignidad, ¿no es cierto? De dignidad y más encima de empatía. De empatía hacia otra persona que realmente, o sea, porque un niño menor, hay muchas mujeres trabajadoras de casa particular que han criado a sus hijos en el domicilio. Sobre todo cuando son chiquititos, cuando son menores, cuando todavía ni siquiera pueden hablar. Entonces, someter a esos niños en riesgo, y son justamente los que de repente están, no sé, contra la ley del aborto, y dicen la familia, y se lavan la boca con eso. Pero al momento de los Q, como decimos nosotros en Chile, no, son capaces de dejar a una madre que exponga a su hijo, porque es eso, exponerlo. Muchos de los abusos que se cometen con menores muchas veces están en el círculo cercano. Entonces, obviamente que una madre va a tratar de estar ahí lo más que pueda con sus hijos, pero tampoco el sistema te va a permitir. En algún momento esa mujer tiene que trabajar, tiene que buscar proveer a esa familia. Entonces, pero en la tarde llega a ver, a revisar, a bañar, a cuidar a ese niño. Y no es lo mismo que tú te quedes puertas adentro trabajando un mes. Sí. Yo creo que acá podríamos quedarnos hablando mucho rato, ¿no? Porque y es súper como, no sé, como súper acucio, como bien agudo como el análisis que haces, pues, ¿no? Y el diagnóstico de un tema que yo creo que en Chile, ¿no es cierto?, como ha estado siempre, pero se ha dicho poco al respecto, ¿no? Como con respecto a esto. Y también pensaba, a propósito de lo que mencionabas de este caso, de esta compañera que era de Perú, que también ahí se juntan otros factores, ¿no? Asociados como a las trabajadoras de casa particular, que tiene que ver con temáticas migratorias, ¿no? Que también es algo que está bien precarizado, ¿no es cierto? Entonces se van juntando varios factores que van haciendo como un lugar de mucha vulneración, ¿no? Porque me imagino que también esto de
de los papeles, cosa que también con la pandemia, ¿no es cierto?, se ha visto muy afectado. Hemos visto que como como legalizar las migraciones ha sido mucho más difícil en pandemia, ¿no? Y eso también promueve, y además que promueve, ¿no es cierto?, como que se vulneren más a las personas, ¿no? Era justamente ese el caso de una mujer que trae a sus hijos para buscar un futuro mejor, migra, pero ella se queda acá en Chile sin mucha protección, sin mucha red. Mm. Se le viene la pandemia encima y los empleadores le dicen, para sostener el trabajo tú te tienes que quedar ahora a puertas adentro, sin condiciones laborales. Ella no lo hace simplemente porque, ya, mira, por el bien económico voy a sacrificar a mis hijos, sino que también es una situación de legalidad de su situación para estar en el país. Migración te pide mantener los contratos, y si no tienes contrato, piensa que los despidos eran masivos. Todos los días nosotros sumamos qué sé yo, nos informaban de cuántos despidos, llegamos a tener más de 150.000 despidos el 2020. Entonces, obviamente que esa trabajadora sopesaba la situación, pero también uno esperaba o esperaría de una persona que te está cuidando, que te está atendiendo, un mínimo gesto de humanidad, de empatía. Entonces, si es una trabajadora migrante que cumple las funciones que tú estás demandando, por las cuales estás pagando, la pandemia no va a durar para siempre. Es un año, son 2 años. Esperamos que en 2 años esto pueda estar solucionado, pueda estar parado si todos cooperamos. Pero obviamente, lamentablemente para quienes trabajamos muchas veces no les importa eso. Solo ven su propia situación. Es el egoísmo que uno conoce arriba muy bien, que lo ha vivido y en el cual yo, mira, en lo personal nunca he tenido situaciones graves así, tal vez como te digo, la formación académica que tengo, es difícil que se llegue conmigo a vulneración de derechos. Pero sí los conozco desde dentro, de repente con otras compañeras, las conversaciones, uno conoce realmente cómo ocurren allá esas situaciones. Y como decías en un comienzo, ¿no? Como eso queda como en esta división que se hace de lo público y lo privado, ¿no? Entonces queda como en esta esfera de lo privado y por eso que en el fondo la lucha desde el feminismo llama a eso, ¿no? A mirar eso porque eso queda o permite mayores vulneraciones. Bien. Para ir cerrando, Luz, quizás, bueno, ahí hacían unos comentarios, dice, ¿debí saber alguna instancia en la que te protejan de manera efectiva ante el cambio de las condiciones laborales? Además, hay mujeres migrantes con sus hijos en países de origen a quienes deben enviarles remesas, ¿no? Como, sí. Como todas como las situaciones, porque es como una bola de nieve, ¿no? Como que se van generando como vulneración tras vulneración, ¿no? Quizás para ir cerrando, Luz, el día de hoy, ¿cuáles son tus expectativas de lo que viene del año? ¿No? Y quizás si nos quieres dejar algún mensaje a las que te están escuchando y te van a escuchar después porque va a quedar el live grabado. Bueno, a mis compañeras trabajadoras, primero hoy día, 30 de marzo, nosotros celebramos un día más, el Día de las Trabajadoras de Casa Particular. Hay mujeres que se han unido, como dije yo en la mañana, en una lucha por unir fuerzas, unir voces y gritar más fuerte. A eso también nosotros las convocamos. El movimiento feminista en Chile ha sido en los últimos años, como han denominado algunas feministas ya más mayores, han estado con un pic en ola. Son como procesos de olas en los cuales se está. Nosotros también hemos pasado esos pics, esos procesos donde tenemos mucha prensa, donde tenemos periodos que son bastante altos y debemos aprovechar también para visualizar nuestro sector, pero también para tomar conciencia. Y ese es el mensaje a mis compañeras, a tomar conciencia que nadie, ni siquiera nosotros que estamos a la cabeza
distintas organizaciones, a veces vamos a poder defenderte. Si no te empoderas, si tú, mujer trabajadora, no te haces cargo, es difícil que otro venga a apoyarte. Uno debe empezar a dar un paso. Está acercarse a las organizaciones. Hay distintas organizaciones, está NECAP, está Sinducap, está los Sintracap a nivel nacional, a unirse a eso, porque así vamos a ser más fuertes. Unidas somos más fuertes. A los empleadores también y a los legisladores. Yo creo que es el momento de hacer justicia, con quien tanto nos entregan, tanto han dado, y llega el momento en que realmente se valorice. Y también quizás esto, ¿no? Como porque haces un llamado a las mujeres que se dedican a trabajar en este rubro, ¿no es cierto?, para que se levanten. ¿Y cuál sería tu llamado hacia las agrupaciones feministas para apoyar las demandas de las trabajadoras de casa particular? Buena pregunta, como decía un personaje de televisión. Mira, nosotros este año se ha puesto sobre la mesa la negociación tripartita, cosa que el Estado dice que no se puede porque hay que organizar a los empleadores. Y aquí, mujeres feministas, nosotros sabemos que hay muchas que tienen ustedes una trabajadora de casa particular también, que les ayuda, que les apoye, que las entiende, y nosotros las invitamos también a que sean parte de esta lucha. Cuando hablamos de que hay que organizar a los empleadores, son a ustedes, las mujeres a quienes nosotros apoyamos para que se sigan desarrollando, para que sigan ganando campo en el mundo, en este mundo de patriarcado, quienes pedimos la devuelta de mano. Cuando hablamos de negociación tripartita, tenemos al Estado, por un lado, tenemos las organizaciones de las trabajadoras, pero nos falta el mundo de los empleadores. Y ese es el llamado. Nos van a dar la mano hoy día que estamos nosotros demandando al Estado que se entable la negociación tripartita. Hay abogadas, hay doctoras, hay enfermeras, todas pertenecientes al mundo feminista. La pregunta es, ¿nos van a devolver hoy día la mano? Porque nosotros le hemos dado la mano para que puedan ganar campo en el mundo de los hombres. La propuesta es esa. Bien, es como instar, ¿no es cierto?, como a reconocer, porque creo que el camino también desde el feminismo es así, es en conjunto, ¿no? Claro, es en conjunto. Es apoyar para que otras sigan también avanzando. El feminismo no se hace solamente desde mi campo, el feminismo es muy amplio. Yo hoy día, mira, agradezco mucho esta instancia en que ustedes nos dieron para poder estar hablando nosotras. Muchas veces el feminismo implica también apoyar para que otras suban, ser el puente, dar la mano, ser solidaria, ser sororas con otras. Hoy en día, en este mismo momento, hay otras mujeres que se dicen feministas, que quieren seguir hablando por nosotras. Y por eso yo te agradezco especialmente y agradezco la instancia que nos dieron para que no sean ustedes quienes hablen. Porque cuando tú dices, queremos que todas, yo voy subiendo, pero quiero que otras suban, eso para mí es realmente feminismo. No ocupar el espacio de otra, es invitar a otra a que venga conmigo. Hoy en día, este fue el único espacio que nos dieron para que sean las mujeres trabajadoras de casa particular quienes hablen. Los otros espacios están tomados por abogados, por mujeres de distintos ámbitos, pero no son trabajadoras de casa particular. Y eso para mí no es feminismo, porque tú intentas ocupar un espacio que no te pertenece, que no conoces, que no vives, que no sufres. Es hacerse cargo de eso también, de no seguir invisibilizando. Bueno, me emociona mucho tus palabras, Luz, porque la verdad es que yo creo que también
el feminismo necesita reconocer también que dentro de estos espacios hay lugares más privilegiados que otros, ¿no? Y también saber qué se hace con eso, ¿sí? Eh, entonces, la verdad es que nosotros nos sentimos muy honrados de que hayas querido venir a conversar con nosotras eh, y hemos aprendido harto de ti. O sea, yo te escuchaba y nada, me emociona mucho y también me emociona mucho la forma que tienes para interpelar, ¿no? Así que fuerza, ¿no? A seguir. Y, y nada, yo creo que, como repetir, ¿no es cierto?, que efectivamente el feminismo se hace entre varias y también se hace reconociendo eh, cuándo o qué lugar necesitamos ceder, ¿no es cierto?, porque hay diferentes luchas, ¿ya? Eh, Exactamente. ¿Sí? Así que bueno, Luz, esperando que descanses, yo sé que ha sido un día súper movido, nosotros habíamos hablado hace un par de días atrás, que era viernes y era tarde, así que y seguías ahí haciendo hartas cosas, así que espero que ya puedas descansar, ¿no? Que vaya todo bien con la campaña y decirte que bueno, que nosotras somos una plataforma que está abierta para las mujeres, ¿no? Y nos gusta generar redes, así que lo que necesitas ahí es... Yo simplemente agradecerles el espacio en nombre de tantas y tantas mujeres que han luchado porque esto se ha visibilizado y en memoria de, o sea, ni siquiera en memoria porque ella está con nosotros, pero lamentablemente ya no está bien, está sufriendo un Alzheimer, pero hoy día la recordamos con mucho cariño y con palabras muy sabias que nos dejó. Uh-huh. Aida Moreno es una gran lideresa que nosotros tuvimos, eh, y ella nos decía en un video que se grabó hace ya casi 4 años, eh, que muchas veces ser dirigente es ponerse al servicio de otra. Uh-huh. Yo lo traspaso igual acá. Ser feminista es ponerse al servicio de otros, es ponerse por las que no pueden, por las que no. Pero también es ceder espacio, como tú dices, Uh-huh. es dejar para que otros avancen. Uh-huh. Muchas veces cuando no es fácil, que es lo que yo estoy haciendo hoy en día, no es fácil desde mi sector de repente levantar una, dos, tres personas que vayan a ir a defender, uno se coloca al frente. Pero cuando hay espacios, cuando existen esas posibilidades, debemos tener, como decía Aida Moreno, esa generosidad para que otras avancen. Uh-huh. Muchas gracias, Luz, por esas palabras. Así que, bueno, las dejamos a todas invitadas para que conozcan un poco más de la candidatura de Luz, ya, de lo que ella nos ofrece, y te infinitamente agradecidas de tu tiempo y tu testimonio y tu fuerza también. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Chao, Luz, cuídate. Y gracias también a las personas que Chao. se conectaron. Así que nos vemos, que estén bien.